Buenas tardes, amigos de AGEA. Muchas gracias por escuchar y ver esta nueva grabación, esta nueva entrevista que vamos a realizar en esta oportunidad a nuestro coordinador internacional, el señor Óscar Uzcategui Quintero. En esta ocasión, la entrevista versará sobre la ciencia de la meditación, un tema realmente importante, diríamos fundamental, para todas aquellas personas que realmente quieran entrar en el conocimiento de sí mismos y sobre todo caminar en una senda como es la Gnosis. Hola, Óscar. Hola, Miguel. Te agradecemos que estés aquí nuevamente con nosotros y en esta oportunidad te queremos preguntar, ya para enfocar este tema, ¿qué es realmente la meditación? Bueno, la meditación es algo realmente muy inherente a la Gnosis y a todo lo que es el mundo de la mística trascendental. La meditación se puede definir como ciencia, como arte, o como disciplina y hasta como técnica. Entonces podemos hablar de una ciencia de la meditación porque es una ciencia, tiene sus parámetros científicos que son demostrables. Se puede hablar de un arte porque saber meditar es propio de un artista en el tema de la relajación y del silencio de la mente. Se puede decir que es una técnica porque hay que aprender la técnica de la meditación. Y hay técnicos y hay quienes no son técnicos. Y se puede concebir también como una disciplina porque para llegar a ser un atleta de la meditación se necesita una disciplina esotérica. Entonces podemos hablar de la disciplina de la meditación. De estas 4 formas podemos abordar este tema. Entonces, claro, como técnica la meditación requiere conocer determinados pasos. Como ciencia hay que estudiarla en relación a sus objetivos. Como disciplina, pues forma parte del camino del yogi y el camino del fakir gnóstico. Entonces, sobre esta base, podemos decir que la meditación es una gran parte de la esencia del verdadero trabajo interior. Sin meditación resulta imposible llevar un estudio serio sobre nuestro trabajo psicológico, hablando en términos gnósticos. Sin la meditación no podemos llegar a calibrar nuestro avance hacia el ser. Eso es lo que puedo decir primordialmente para empezar sobre este tema. Aunque la pregunta parezca muy obvia para ir introduciéndonos en este tema de la meditación, te preguntaríamos ¿para qué se usa la meditación? ¿Con qué objetivos hay que meditar? ¿Por qué objetivos? Sí. ¿Con qué razón? Sí. Bueno, los objetivos de la meditación son varios. Primeramente hay que decir que ante todo, lo que busca el místico mediante la inmersión en la meditación es paz, quietud de la mente. Ese es el primer objetivo. Cuando alguien ya es capaz de tener paz interior permanente, entonces se puede hablar de que la meditación es un medio para la investigación. Y cuando ya se es aún más experto en esa materia, en la meditación, entonces se puede decir que la meditación es el camino para la iluminación o para la conquista de lo que se llama en el mundo oriental
el vacío iluminador. ¿Y hay pasos, hay niveles de meditación? Bueno, en toda meditación hay 5 etapas, o 4 o 5. La primera se llama, en términos sánscritos, asana, que equivale a lo que vendría a ser la postura que adoptamos para meditar. Esto es importante aclararlo porque nosotros en el mundo occidental tenemos preconceptos fijados en la mente por los manuales de yoga, por lo que ha dicho tal o cual gurují, y en realidad de verdad la postura del cuerpo no tiene que ser, para meditar, esa tan famosa posición de loto o de lotus. El mismo presidente de la Gnosis contemporánea, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, enfatizó que lo importante es que el cuerpo esté relajado. Yo me atrevo a decir, sin querer pecar de orgullo ni de atrevimiento, que hasta encima de un árbol, si yo encuentro la manera de que mi columna esté relajada y de que ningún músculo me estorbe, yo puedo meditar, cualquiera persona. Existe la posición de la estrella flamígera, es decir, abierto de brazos y piernas en una cama. Existe la posición llamada de hombre muerto, manos y brazos a lo largo del cuerpo estirados, entonces parece un difunto la persona. Existe la posición del chacmol azteca. Entonces el tema de la asana o postura del cuerpo es algo que no es dogmático, pero sí que es vital que la persona tenga su cuerpo sin tensiones. La segunda fase de una meditación se llama dharana, que significa relajación de músculos y nervios. Entonces, el místico, después de adoptar una postura cómoda, con el auxilio de la concentración, debe cerciorarse de que todos sus músculos y nervios estén relajados, mediante lo que llamamos un recorrido que hacemos sobre el cuerpo con el auxilio de nuestra mente. Vamos observando con la mente cada parte del cuerpo y la vamos relajando. La tercera parte se llama, o la tercera fase, pratyahara. Esto quiere decir, en sánscrito, concentración del pensamiento. En esta parte, justamente, que es, dijéramos, lo que define el triunfo o fracaso de una meditación, es donde muchas personas no alcanzan a franquear esta puerta, porque en el estado de pratyahara hay que tener mucha paciencia para descartar los pensamientos ilusorios que lleguen a la mente, recuerdos, deseos, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso significa, pues, pratyahara. Entonces, la cuarta fase, o el cuarto paso, se llama dhyana, que quiere decir quietud y contemplación. Esta es la fase que aparece como resultado de haber descartado todos los múltiples pensamientos que dentro de nuestra psiquis siempre están riñendo, hablando y parloteando. Al llegar aquí, el místico entra en un estado de silencio y quietud mental. La mente está quieta por fuera, por dentro, por arriba, por debajo, por los lados y en silencio.
Se llama dhyana o contemplación. Y luego aparece la última parte, la última fase, que es la irrupción en el vacío, es decir, el éxtasis o samadhi. Todo esto, aunque lo estoy diciendo aquí muy rápidamente, tiene grados y grados. Uno va alcanzando grados de relajación corporal, grados de relajación mental, porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no se hace la quietud de la mente de la noche para la mañana, de un día para otro. Igualmente hay grados de contemplación. La contemplación en un principio dura muy poco, más tarde puede durar media hora, más tiempo, etc. Y los éxtasis también. Se empieza con pequeños éxtasis, pequeños, luego se van alargando. Y por eso hay niveles y niveles de samadhi. Existe el samadhi, el nirvikalpa samadhi, y luego viene el maha samadhi, el gran samadhi. No todo místico es capaz de entrar en meditación y rápidamente estar en el nirvikalpa samadhi. Quizás llega, después de años de intenso trabajo, al samadhi, años de intenso trabajo. Estoy hablando pausadamente y claramente sin añadirle nada a lo que ya nuestro patriarca, el maestro Samael, nos ha dicho. Estoy convirtiéndome solamente en un portavoz de sus palabras. Pero sí que voy a aprovecharme de la doctrina para hacer clarificaciones en toda esta temática, porque no hemos comprendido todavía esta cosa de la meditación. ¿Y existen distintos tipos de meditación? Uno, cuando va a meditar, puede, digamos, seleccionar el tipo de meditación que quiere hacer, o se pone a meditar y la propia dinámica de la meditación marca, digamos, la dinámica de la práctica que está haciendo. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la meditación es una disciplina. Nadie puede decir, voy a meditar ahora mismo porque necesito llegar a la comprensión de este yo hoy. Eso son estupideces. La meditación tiene un largo proceso para su desarrollo. Entonces, lo primero que hay que empezar es por aprender a aquietar y a callar la mente. Si eso no se consigue, ningún tipo de meditación podremos hacer y mucho menos podremos alcanzar ningún objetivo de la meditación. Entonces hay que pasar por la parte tediosa de acallar la mente. Y eso solo se consigue, en palabras del maestro Samael, en la fase de pratyahara, observando los pensamientos que van a ir desfilando por nuestra psiquis, sin luchar contra ellos, ni tomar partido con ellos, ni dialogar con ellos. Tenemos que convertirnos en simples espectadores de los pensamientos que van desfilando. Ese proceso puede durar mucho tiempo, puede ser que no. Depende a veces de las ayudas internas de nuestro real ser que haga sobre nosotros. Depende del trabajo que la persona traiga de otras existencias sobre sí mismo. Y depende de muchos factores, como de que durante la vida cotidiana lleve una vida esa persona muy alterada y claro, luego quiera de golpe y porrazo tener la mente en silencio. Entonces, claro, hay muchos factores que influyen en llegar a tener el silencio mental interior. Pero esto del silencio es requisito esencial si se quiere hacer una meditación. Otra cosa es
lo que nuestros estudiantes vienen a hacer en nuestras salas de meditación, en la Gnosis o en cualquier escuela. Allí las gentes, aunque a muchos no les gusten mis palabras, lo que vienen es a relajarse un rato. ¿Por qué? Primero porque no pueden disponer de un tiempo indefinido para meditar, con lo cual ya están condicionados por el elemento tiempo. Y eso significa que ese es un martillo que está ahí. Subconscientemente ese es un martillo, y eso ya no deja a la persona entrar en niveles profundos de meditación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas cuando acuden a nuestra sala de meditación no llevan muchas veces un trabajo psicológico organizado, ordenado, que les permita entonces tener una personalidad calmada y un cuerpo físico relajado. Y claro, eso no permite que una persona consiga prontamente la quietud mental. Entonces, por eso estoy diciendo que ante todo, como condición básica, es fundamental que la persona aprenda, ante todo, a callar la psiquis. Independientemente y paralelamente a esta disciplina de silenciar la mente, el iniciado, la persona, el místico, nuestro estudiante, va realizando otras prácticas de autoobservación de sus emociones, de transformación de impresiones. Porque cuando no transformamos impresiones, ¿dónde se reserva y dónde se guarda toda la porquería que recibimos como impresiones? Pues en la psiquis. Entonces, si una persona no transforma impresiones, toda impresión no transformada se convierte, según la Gnosis, en nuevos agregados psicológicos que entran a formar parte de nuestro espacio psicológico abismal que tenemos. Entonces, es fundamental que la persona, paralelamente al anhelo de querer conquistar la ciencia de la meditación, lleve un trabajo de prácticas, de autoobservación, de transformación de impresiones, de runas para recibir energías o fluidos superiores, de danzas derviches si las supiera hacer, que ayudan a calmar la psiquis, de utilizar el verbo correctamente para no alimentar con el mal uso del verbo la mente con imágenes o con escenas negativas, selección de lo que recibe a través de la vida exterior. Si un estudiante está todo el día en internet y luego quiere ser un atleta en la ciencia de la meditación, lo único que le puedo garantizar es un rotundo fracaso. Si un estudiante quiere llegar a la conquista de la disciplina de la meditación, pero está siempre, pues, a la última película que se hace en Hollywood, a los comentarios de los reality shows de la televisión, a las últimas revistas de moda masculina o femenina, pues esa persona, ¿cuándo va a adquirir control de la ciencia de la meditación? Jamás. Entonces, una cosa es el trabajo psicológico que tenemos que ir haciendo y el trabajo de autoanálisis y de reflexión de nuestros estados psíquicos desagradables y de nuestras oraciones al eterno femenino divinal, pidiéndole que nos desintegre tales o cuales yoes, con sus fuerzas flamígeras foáticas, a través de la asana sagrada, o en lo que los gnósticos llamamos la práctica del arcano AZF. Una cosa es todo esto, y otra cosa es ir conquistando a sí mismo niveles en la técnica de la meditación. No se puede pensar que mediante la meditación voy a conseguir todo aquello, porque para llegar a la meditación, estoy diciéndolo, y lo dice el maestro Samael, hay que pasar por unas etapas, y eso requiere
laboriosidad. Entonces, Óscar, lo que se desprende de las palabras que nos estás diciendo es que cuando uno dice voy a meditar, pues la meditación no es tan simple. Es decir, ahí entraríamos en lo que acabas de decir, ¿no? Que uno va a relajarse, Sí. va a calmarse un poco, porque si uno tiene que tener en cuenta todos estos factores de los que nos estás hablando, podríamos decir que la meditación es una filosofía de vida, que la meditación es un acto diario, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Se tiene que tomar en cuenta la transformación de impresiones, el calmar la mente. Eso no se consigue en una hora cuando uno se pone a meditar. Indudablemente que no. Por eso la meditación va ligada a muchas cosas. La meditación va, dice el maestro, el que quiera conquistar la ciencia de la meditación tiene que comenzar por relajar la personalidad y relajar el cuerpo físico. Mantener pasiva la personalidad y la relajación del cuerpo físico. Esto en la base. De manera que una persona que está todos los días exteriorizada y de golpe y porrazo quiere entrar a meditar, pues es un exabrupto. Entonces hay que ir cultivando paralelamente a la técnica de la meditación estados de trabajo psicológico interior. Entonces, claro, no es la meditación una cosa desconectada del resto de nuestro trabajo, forma parte de nuestro trabajo integral. Y ya puede comenzar el que quiera llegar a la técnica de la meditación, a convertirse en un atleta de la meditación, ya puede comenzar por hacer un trabajo de autoobservación permanente eficaz. Autoanálisis. Eso no implica entrar en niveles profundos de meditación, sino en relajarse en un cómodo sofá y analizar los actos del día. Detectar mediante el análisis cuándo se identificó, en qué momento se identificó, qué centro se le alteró más durante ese estado de identificación egoica. Si fue la mente, si fue el centro motor, quiso darle un puñetazo a alguien, si le empezaron a temblar las manos, las piernas, si fue el centro emocional y entró en gritos o en quejidos o en llantos. Y ahí tiene que analizar. Ese es un análisis meramente racional. Y es necesario. Después de que uno ha hecho un análisis racional, mental, eso se acompaña con la oración en el trabajo. Entonces podemos realizar nosotros lo que llamamos en Gnosis la asana sagrada. Y con la asana sagrada pedimos a la Madre Divina que nos permita desintegrar esos estados con los que nos hemos identificado en esos centros que fueron afectados. Luego, si trabajamos en la forja de Vulcano, pediremos otra vez a la Madre Divina Kundalini que utilice su fuerza flamígera para atacar en esos centros que se nos afectaron esos estados egoicos que nos identificaron. Entonces, por este camino, nosotros vamos abonando el terreno para que nuestra psiquis se vaya calmando. Y cuando hacemos la postura del cuerpo, asana, el dharana, la relajación de músculos y nervios, el pratyahara, la búsqueda de la quietud mental, cada vez lo iremos consiguiendo más. Y posteriormente, cuando la mente queda quieta, entramos en la contemplación, en el estado de dhyana. Y dice el maestro, cuando se está en estado de quietud, no se debe desear nada, no se debe ansiar nada, no se debe querer nada, porque cualquier pequeño deseo, ansia o pensamiento que aparezca, rompe el estado de contemplación. Y no aparece el éxtasis. Porque cuando hay silencio en la mente completo, entonces habla siempre el ser. La conciencia, el ser, se expresa cuando el camino está despejado, cuando la mente está
quieta, entonces nos viene una revelación, que puede ser sobre el trabajo psicológico que estamos realizando, sobre la marcha de nosotros en nuestro camino, sobre lo que tenemos que estudiar más. Puede ser una experiencia mística fuera del cuerpo. El samadhi puede convertirse en una experiencia mística fuera del cuerpo. O en un estado en el que la persona, no estando fuera del cuerpo, su psiquis queda controlada por el Padre y el Padre le revela en una especie de visión no provocada por la persona, sino por el ser mismo, una verdad sobre algo o sobre alguien. La verdad es lo desconocido de instante en instante. Por eso cuando a un místico de la talla de Jesucristo le preguntaron, ¿eres tú la verdad?, guardó silencio. Y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio media vuelta y se fue. Porque cada momento del universo es una verdad. ¿Y quién puede contener todas las verdades del universo? Pues nadie. Por eso nadie se puede erigir en la verdad en sí mismo, porque es un exabrupto, es un absurdo. Entonces vean ustedes que esto de la meditación es enjudioso. No es complicado, pero sí que requiere varias cosas. Entonces, Óscar, con el propósito de ir entendiendo y comprendiendo más a fondo toda la ciencia de la meditación, por ejemplo, ¿no?, una persona puede hacer una práctica de meditación con el objetivo, por ejemplo, de intentar comprender un defecto, el de la pereza, por ejemplo. Sí. Puede ser que se ponga a meditar, a reflexionar sobre ese defecto de la pereza y que acabe obteniendo respuesta de otra cosa distinta. Muy buena la pregunta. Bueno, sí, justamente yo quiero decirles lo siguiente. Cuando alguien se propone meditar para investigar, por ejemplo, el trasfondo de un yo, después de haberse aprendido a colocar en una postura adecuada, después de haber relajado los músculos y los nervios, entra en el análisis, ¿verdad?, de eso que quiere investigar. Ese análisis, al principio es racional. Y una vez agotado el análisis racional, que forma parte de esa etapa de pratyahara, debe la persona apartarse de ese análisis y esperar un estado de contemplación, que es dhyana. Ese estado de contemplación no va a venir rápidamente. Vendrán, después del análisis, otros pensamientos que no tienen que ver con lo que quiere investigar, otros deseos, otros recuerdos. Hay que tener la paciencia del Santo Job ahí, para estar observando sin criticar los pensamientos, observando sin entrar en diálogo con la mente, observando lo que sea, una canción que aparece, el recuerdo de un viaje con la abuela, un deseo, lo que sea. Y no se puede la persona identificar con eso. Tiene que estar como espectador. Llegará un momento, dice el maestro Samael, en que la mente se va a cansar de ese parloteo, porque no puede dialogar con nosotros. Y cuando la mente no dialoga con nosotros, ella sola tira la toalla, se fatiga. Estoy diciendo, eso no es de un día para otro. Entonces, después que ella se agota en su proceso de pensar, viene la quietud. Quedamos establecidos en dhyana. Y si la quietud es buena, tengan la seguridad de que ese análisis que estuvimos haciendo sobre ese yo, X, va a tener una respuesta. ¿Y cuál será la respuesta? Puede ser que la respuesta es a través de una visión o a través de un estado de intuición que invade a la persona, porque todo eso forma parte del éxtasis. El éxtasis es un estado
de beatitud. Un estado que no pertenece a la mente ni al ego. Es un estado que proporciona el espíritu divino a la persona, el real ser. En ese estado de beatitud, pues la persona siente o una intuición muy grande, o una voz que le habla dentro, o una voz que le susurra al oído, o un estado en que se siente entre el mundo físico y el mundo astral, o un desdoblamiento astral y una experiencia mística trascendental. En cualquiera de estos espectros, de estos estados, puede ser que la respuesta es que eso que él está trabajando, supongamos que fuera un estado de ira, el yo de la ira, tiene su causa no en la ira, sino en el orgullo, el amor propio. Esa es la enseñanza que le ha dado esa meditación. Entonces, resultó que estaba estudiando el yo de la ira, y ese estado concreto de ira que él está estudiando, le han demostrado, le han dicho, le han hecho sentir y experimentar que en realidad quien lo está engañando es un yo de orgullo que se manifiesta en nosotros como un estado de ira, porque el yo se metamorfosea. Entonces, vamos viendo pues que esto tiene un proceso. Puede ser que la persona que quiere hacer una meditación para investigar un yo XX, como es el caso que acabamos de decir, después de que ha hecho los análisis y de que se queda esperando la quietud de la mente, no consigue nada. ¿Y qué hacer? ¿Tiramos la toalla y nos sentimos fracasados? ¿O qué? Hay que entonces repetir al día siguiente el experimento. Por eso se llama esto la disciplina de la meditación. Porque lo que hoy no nos informan, posiblemente mañana nos lo dicen. El maestro dice, en el libro El misterio del áureo ser, dice, en la India milenaria, en la tierra de los Vedas, hay monjes que después de 30 años de intenso trabajo sobre su psiquis, están tan solo en el prólogo de sus objetivos, en los comienzos. Entonces, esto de cultivar y conquistar la ciencia de la meditación es algo que nos lleva toda la vida. Si ustedes me preguntaran qué ingredientes nos pueden ayudar a que avancemos más rápido en este tema, existe una respuesta y la da el maestro Samael. Ante todo, dice el maestro, hay que ser pacientes. Los impacientes en este tema fracasan, porque el yo nos tiene a todos acostumbrados a curiosear y encontrar cosillas. Y el tema de la meditación es un tema tan sensible, un tema tan delicado, que el yo es un manotas, un manazas, un torpe, no sabe tratar este tema. Y nosotros somos casi siempre ego puro y duro. Entonces uno tiene que armarse de paciencia. Tiene que utilizar mucho el bisturí de la reflexión. Tiene que armarse de paciencia para esperar que la psiquis, a fuerza de estarla observando, sin tomar partido con ella, se vaya calmando. Puede ser que el primer mes no se calme nada. Puede ser que el segundo mes tampoco. Puede ser que después de 6 meses tampoco. Pero puede ser que el 8º mes resulta que un día que empezamos a intentar descartar pensamientos, nos sorprende ella con una quietud repentina que no esperábamos. Y ese día tenemos entonces un pequeño samadhi. Puede ser un desdoblamiento consciente con una información de tipo trascendental o cualquier cosa. Entonces, ese es el primer ingrediente. Hay que tener paciencia. Luego dice el maestro, hay que ser perseverantes.
los que no son perseverantes, aquí sí, en la meditación sí que lo tienen difícil. Porque para lograr la quietud de ese burro que es la mente, hay que ser perseverantes, porque domesticar la mente es como un potro salvaje. Y nosotros todos, o en películas o en la vida real, hemos visto lo que es un potro salvaje. No es fácil domar a un caballo salvaje. Eso lleva tiempo. Hasta los expertos se pueden pasar 1 año o 2 en calmar un potro salvaje. Y siempre andará queriendo volver a las andadas, hasta que un día ya se calma. Así es la mente. Entonces, paciencia, perseverancia. Luego dice el maestro, el que quiera adentrarse en el sendero de la meditación tiene que olvidarse del factor tiempo. Los que dizque meditamos con un relojito, por ahí, en la alfombra de la sala de meditación, para que pasada 1 hora suene la alarma, pues que sepan que eso no es meditar. Para meditar hay que olvidarse del factor tiempo. Y dice el maestro, cuando ustedes se dispongan a meditar, no digan nunca, voy a meditar. ¿Saben por qué? Porque el yo es tan astuto y tan activo en nuestra psiquis, que cuando decimos, voy a meditar, el yo dice, pues ahora me encargo de que no lo hagas. Y como hay fuerzas mecánicas de la naturaleza, fuerzas ciegas, y muchas fuerzas tenebrosas en un Kali Yuga, basta que uno se quiera poner a meditar y lo diga en voz alta para que empiecen a salir un montón de impedimentos que sorpresivamente e increíblemente se manifiestan solo en ese momento. Entonces estamos llenos de energías, dijéramos, aunque parezcan palabras catastróficas, del anticristo. Hoy en día lo que nos rodea es la fuerza del anticristo, por dentro y por fuera. Entonces, claro, no es conveniente que uno diga, y mucho menos jactanciosamente, voy a meditar, porque eso es chulería. Y el yo le gusta chafarnos, destruirnos nuestros experimentos. Dice el maestro que otro ingrediente es el sueño. Dice, es importante el factor sueño. La meditación sin sueño arruina el cerebro, lo destruye. Y dice el maestro, el cuerpo a lo largo del día, si estamos en constante autoobservación, en un momento del día, el cuerpo nos invita al recogimiento. Si uno aprovecha ese instante para relajarse, nuestro cuerpo nos está ayudando en forma natural y espontánea a poder entrar en una relajación que desemboque luego en una buena meditación. Entonces, los que queremos meditar, forzando el cerebro a meditar, lo está diciendo el maestro, arruinan su cerebro. Entonces, ahí esto hay que tomarlo en cuenta, el factor sueño. Claro está, dice el maestro, no debe ser un sueño súper agobiante que termine metiéndonos en un sopor, digamos, absurdo, y uno ya queda inconsciente totalmente, sino un sueño sobre el que uno cabalga. Y eso es muy importante, porque ese es un sueño que uno va conduciendo. Y de ese sueño, ¿por qué tenemos que valernos de ese sueño? Porque el sueño, como mecanismo cerebral y de nuestro cuerpo, ayuda a que el subconsciente se abra. Y entonces es más fácil estudiarlo. Y en forma espontánea. Entonces, hay que aprovechar el factor sueño. Se vean ustedes, ¿no? Paciencia,
perseverancia, evitar el factor tiempo, calmar la personalidad durante el día, mantener el cuerpo relajado la mayor parte del tiempo del día, el factor sueño. Todos estos son ingredientes que hacen que uno se vaya aproximando más y más y más a la meditación. Muy interesante, realmente muy interesante. De lo que se desprende de lo que nos estás comentando. Claro, esto aclara muchas cosas, ¿no? Porque hay gentes que piensan que meditar es pensar. Exactamente. Meditar es recordar. Meditar es no pensar. Y ahora tú nos estás, pues, aclarando un poco, clarificando todos estos pasos que son paulatinos y que imaginamos que se van desarrollando de una manera natural en la persona. No es, y lo acabas de comentar tú, conveniente de hablar de tiempo, sobre todo cuando hablamos de la meditación. Entonces, la meditación realmente es una forma de vida, es una forma de vivir, y no puede uno esperar resultados ni a corto ni a medio plazo. Es decir, lo ideal ni siquiera sería plantearse la meditación con un fin, con un resultado concreto. Claro, incuestionablemente que por eso, si nosotros echamos una mirada hacia el mundo oriental, los místicos consagraron su vida a la búsqueda del vacío iluminador. Se lo tomaron, como lo acabas de decir tú, como un modo de vida, como lo fundamental en su vida. ¿Comprendes? Entonces, desgraciadamente en el mundo occidental, debido al ritmo de vida que llevamos, y a que aquí le damos demasiada importancia al hecho de pagar la renta de la casa, la electricidad, el agua, el teléfono, etcétera, el mantenimiento del coche, nos obliga a vivir de una manera que tenemos que ser inteligentes para robarle tiempo al tiempo. En el mundo oriental, como las gentes les da igual vivir debajo de una palmera o en una ermita o en una caverna, consagran entonces la mayor parte de sus esfuerzos durante las 24 horas a la conquista del reino interior. Entonces ellos en eso nos llevan ventaja, bastante ventaja. Nosotros tenemos que concebir la meditación como, dice el maestro Samael, el pan diario del sabio. Porque en la meditación nosotros vamos conociéndonos más y más a nosotros mismos. Y escrito está, el que se conoce a sí mismo, conoce al Padre. Noxete ipsum, decían los griegos, y conocerás el universo y los dioses que lo habitan. Eso decía completo aquel pensamiento que estaba en el frontispicio del templo de Delfos. Entonces, claro, es muy interesante todo este tema. Hay que tomar la meditación como una filosofía de vivir. Y hay que cuidar que esa filosofía tenga estos ingredientes. No debo yo cargarme durante el día de muchas impresiones, porque cuando vaya a meditar, eso me va a pasar factura. Impresiones desagradables, quiero decir. Tengo que mantener la mayor parte del tiempo control sobre mi verbo, porque eso me va a pasar factura cuando quiera meditar. Tengo que mantener la personalidad pasiva, porque si no me va a costar más el estado de pratyahara, de descartar pensamientos y emociones, sentimientos, recuerdos. Todo va unido. No es aquello de que voy a meditar y ya está. No, eso es un adefesio y una fantasía. Y nosotros tenemos que caminar sobre realidades concretas. Entonces, todo esto, como ustedes van viendo, o vamos todos viendo, es una filosofía de vida. Y se conquista a golpe de cincel y de martillo, a golpe de perseverancia, constancia. Y hay que entender la trascendencia para que comprendamos la necesidad
de darle hueco a la meditación en nuestra vida. Si eso no se comprende, nosotros andamos siempre en la periferia de la ciencia de la meditación, soñando que meditamos cuando en realidad no estamos haciendo nada. Óscar, entonces, en este mundo occidental en el que nosotros nos encontramos, con esta forma de vida, con estas nuevas tecnologías, internet, la televisión, una persona, por ejemplo, que trabaja en un juzgado y esté todos los días 8 o 10 horas diarias leyendo y estudiando un montón de cosas, términos jurídicos y políticos, etc. Sí. Esto es realmente, este sistema de vida que nosotros tenemos, la misma internet y los programas que existen, esto complica mucho más todavía el funcionamiento de la mente y por tanto la meditación. Incuestionablemente. Eso es como querer nosotros llenar un barril sin fondo, o como querer arar en el mar. ¿Cómo diablos vamos a arar en el mar? Imposible, ¿eh? O sembrar en un desierto. Esto de que nosotros, dentro de la gnosis, para poner un ejemplo, de muchos misioneros gnósticos, estemos 4 o 5 horas pegados a internet, tonteando, mirando las 1001 páginas de internet, llenando la mente de todo tipo de impresiones, a veces basura, a veces absurda. Y luego nosotros querramos entrar en el templo de la meditación. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Decía el maestro Samael, y que me perdonen los profesionales, que habían 3 profesiones que los divorciaban del íntimo. Una, periodista, porque son los prostitutos de la mente. 2, médico, porque tienen licencia para matar. Y entre ellos se cubren su ignorancia, porque la medicina no se estudia en una universidad, se recibe como don de Dios, o no se recibe. Y eso lo dijo Paracelso, que es un gran maestro. Y no estoy queriendo fanatizarme ni fanatizar la gnosis. Es un hecho, hay muchos carniceros que tienen título de cirujanos, y eso es una abominación de nuestra sociedad contemporánea. Y ellos gozan de una especie de fraternidad médica que hace que los unos se cubran con los otros. Y cuando se ha matado en un quirófano injustamente a una persona, nadie es culpable. O sacan argumentos aquellos de carácter de Pilatos: la ciencia no hace milagros, no resistió la operación, se complicó el proceso. Pero son frases, digamos, que son sofismas de distracción. Esa es la segunda. La tercera es justamente abogado o juez. ¿Por qué? Porque para ser, en estos tiempos del Kali Yuga, en los que estamos, en esta edad de tinieblas, un buen abogado, hay que ser un mentiroso. Y si el padre es la verdad, pues la mentira es su antítesis, ¿no? El que peca, el que miente, peca contra el Padre, dice la gnosis. El que fornica, peca contra el Espíritu Santo, que es luz. Y el que odia, peca contra el Hijo, que es amor. Entonces, periodistas que deforman la realidad, que calumnian a quienes se les antoja, y que luego no se recoge el honor cuando una persona ha sido calumniada, es difícil. Que distorsionan las verdades con fines políticos, o con fines religiosos, o con fines ideológicos. Periodistas que prostituyen la sociedad con reality shows que se hacen cada día más de moda, con modas que crean los periodistas. Médicos que forman un sindicato del crimen, y abogados y jueces que nunca se juzgan sus propias bajas pasiones y que actúan impunemente porque no hay un código para juzgar los jueces. Y cuando alguien lo sugiere,
Entonces dicen, no, los jueces tienen que tener libertad para su oficio. Sí, pero ese juez es un hombre imperfecto. Y es un peligro que a un juez se le dé carta blanca para que haga lo que le dé la gana. Pero si se le trata de meter en un marco jurídico, entonces se dice que se está atentando contra el espíritu de la democracia. Vivimos en un mundo de absurdeces. Pues estas tres profesiones, que se sepa, son, aparte de muchas conductas humanas, tres profesiones que nos divorcian del íntimo. Así que una persona que sea juez de lo civil, de lo penal, de lo militar, del derecho canónico, derecho minero o lo que sea, que se olvide de ser un día un experto en meditación, porque su psiquis no se lo va a permitir. Está deformada, está distorsionada, está divorciada del íntimo. Óscar, el principal obstáculo entonces para la meditación es la mente. Tú que llevas tantos años estudiando la mente y practicando la meditación, ¿cómo ves tú la mente de los estudiantes de la Gnosis y la mente de todos nosotros, los que habitamos este mundo en general? ¿Cómo está la mente del ser humano? La mente del ser humano, ya lo dijo el maestro Samael, ni siquiera vista clarividentemente tiene forma humana, tiene forma animaloide. Curioso, que a veces han habido películas donde se ha visto de algún modo que la mente, por ejemplo, de los millonarios tenía forma como de zorro, ¿no? O de los políticos. Y uno habla de los zorros de la política, que parecen zorros, ¿no? Siempre andan husmeando la manera de robar al pueblo, meter al pueblo en una guerra por cuestiones personales de él, ni siquiera por cuestiones que sean inherentes a la pobre gente. Entonces, a veces la mente tiene forma de zorro, forma de gorila, forma de gallina, si son mentes miedosas, etc. Entonces, puedo decir que uno de los demonios más peligrosos que llevamos dentro es el demonio de la mente, porque nos conoce. Él nos conoce a nosotros. Nosotros a él no, porque nunca nos hemos dedicado a estudiar cómo pensamos, por qué pensamos así, por qué toleramos que nuestra mente actúe de tal o cual manera. No nos hemos tomado ese trabajo. Y no veo, con tristeza, que en la Gnosis los hermanitos nos tomemos en serio esta cosa. No lo veo. Lo digo con toda franqueza y con mucho dolor. No lo veo. Cada quien o cada uno de nosotros justificamos formas absurdas de pensar. Justificamos actos de nuestra vida diaria hasta con la misma gnosis, ¿no? El yo, el demonio de la mente, se ha vuelto tan astuto que si antes justificábamos nuestra conducta con los parámetros educacionales de la familia o de nuestra religión en la familia, ahora con la gnosis justificamos nuestras peores barbaridades, con la misma gnosis. Claro, cuando uno es capaz de autoengañarse de esa forma, está muy lejos de encontrar la salida al laberinto, muy lejos, porque uno mismo se va autoengañando sobre el camino, y eso es lo que el maestro llama, el maestro Samael, el falso sentimiento del yo. Pasan los años y uno jura que está trabajando sobre sí mismo y no se da cuenta que es un tirano en la asociación, que es un intolerante, que es un orgulloso, que es un jactancioso, y todo lo hace en favor de la gnosis. Eso cree él, o en favor del ser. Hay muchos lugares en el mundo de la gnosis en donde los hermanitos hasta han cogido el hábito de decir, bueno, es que eso que me estás diciendo tú, mi ser, no lo siento. Eso es mucho orgullo místico. Eso de que uno sepa si el ser está sintiendo o no lo que alguien está diciendo, eso son palabras mayores. Eso lo puede decir un Mahatma Gandhi, un
Hermes Trismegisto, pero en la gnosis se ha vuelto la doctrina una moneda de cambio tan absurda que hasta la hemos vapuleado. Y entonces utilizamos terminología gnóstica para decir cosas sin sentido. Es que eso que tú me estás diciendo, mi ser no lo siente, por lo tanto no me interesa. Y eso pues, tiene mucha injuria, esta cosa, ¿no? Y no estoy hablando de cosas del pasado, estoy hablando de cosas del presente. Hay mucha mitomanía en nosotros, mucho orgullo místico. Lo peor es que utilizamos las frases de la gnosis para justificar nuestras mitomanías, nuestros orgullos místicos, nuestras blasfemias y nuestras equivocaciones. Y por ese camino es imposible alcanzar la quietud de la mente. Entonces, Óscar, estamos en un momento realmente difícil porque lo que se desprende de tus palabras es que a veces no solamente no eliminamos el ego en la mente, sino que además lo refinamos más. Obviamente. Ese es el peligro mortal de nosotros. Si permitimos que el ego se refine con la gnosis y se vuelva más refinado de lo que es, ya será indetectable. Será indetectable porque se habrá refinado de tal modo que ya con la lógica no lo lograremos comprender, porque estará tan refinado en nosotros que se volverá algo difícil de poder capturar. Entonces tenemos que ser muy astutos y comienza todo el trabajo por la negación de uno mismo. Fíjense en esto, o fijémonos en esto. Cuando Lobsang Rampa entró en el Tíbet buscando ser admitido en un templo, recuerden ustedes que él no lo dejaban entrar y permaneció un mes fuera del monasterio sentado en posición de loto y pasando hambre, esperando que se le conmoviera el corazón a los directores del templo. Después de un mes lo aceptaron. ¿Y a dónde lo mandaron? A limpiar los pisos del templo. Ahí estuvo un tiempo. Dice Lobsang Rampa que luego lo mandaron a cortar cebollas y zanahorias para el cocinero del templo. Ahí estuvo otro año u otros años. Cuando le humillaron la personalidad, cuando le hicieron ver lo que somos todos, unos granujas y unos sujetos que no valemos ni un cacahuete, entonces lo aceptaron en los cánticos de los mantras y le fueron enseñando todos los parámetros de la filosofía del Buda, pero no entró directamente a mantrarizar y a codearse con los altos lamas de aquella época. Hoy quedan pocos de esos grandes lamas. Entonces, estas cosas a nosotros nos tienen que mover la reflexión, pero a todos nos gustaría que nos dieran una túnica azafrán y que nos tomen la foto. Porque vivimos de eso, de fantasías, de ilusiones y de estupideces. Pero vivir en beatitud, en meditación, en contacto permanente con el ser, eso, como dicen los mexicanos, no son enchiladas. Eso no es como soplar y hacer botellas, decía el maestro Samael. Eso lleva un trabajo de por vida. Quizás, dice el maestro, en el capítulo La Perla Seminal, nos llegue a costar nuestra propia vida, dice, y lo conseguimos. Pero quizás nos llegue a costar nuestra propia vida. O sea que hay místicos que desencarnando es cuando lo han conseguido. Ven ustedes cómo esta cosa tiene muchos aspectos. La ciencia de la meditación. Visto entonces, Óscar, que la mente es terriblemente complicada por el ego, ¿cómo podemos hacer nosotros para tener una mente
simple y sencilla? Bueno, pues para tener una mente simple y sencilla hay que tomar en cuenta varias cosas. Una, seleccionar nuestras lecturas. Dos, seleccionar nuestras impresiones. Tenemos que divorciarnos de todo aquello que pertenece a la esfera del centro emocional inferior y del centro instintivo motor. Todo lo que es fútbol, boxeo, Fórmula 1, pasarelas de moda, etc. Todo eso que es banal, nosotros tenemos que separarnos de eso. Todas las lecturas que son insubstanciales, que son la mayoría, hay que separarse de eso. Hay que llevar una vida de recogimiento, una vida de mantralización para activar nuestros sentidos psíquicos o chakras. Hay que intensificar nuestras oraciones, la oración en el trabajo, nuestras prácticas. Eso va haciendo que nuestra mente se vaya poco a poco dulcificando. Hay que evitar entrar en batallas intelectuales, porque eso robustece la mente. Cuando a alguien le encanta batallar con alguien para conseguir la razón, está perdido. Ese nunca va a lograr tener la quietud mental. Entonces, hay que huir de lo que implique confrontación. Hay que huir de eso. Competición, confrontación. Hay que apartarse de ese tipo de ambientes. Y luego, pues claro, a todo esto hay que decir, y esto es muy importante, la ciencia de la meditación tiene mucho que ver con la ciencia de la transmutación alquímica. Pretender alcanzar la cima de la meditación sin pasar por la técnica de la transmutación de nuestras energías creadoras es imposible. Imposible. La meditación está en relación también con el despertar del fuego, del que hablan los indostanes, con el despertar del fuego flamígero de Stella Maris, de nuestra divina madre Kundalini Shakti. Ese fuego está en el Kanda. ¿Y qué es el Kanda? Pues una bolsa membranosa que está entre los órganos creadores y el recto, en la base de la espina dorsal. En esa bolsa membranosa, semifísica, semietérica, nuestro fuego está enroscado 3 veces y media, asumiendo la forma de una serpiente. Ahí está, en estado subyacente. Con la técnica de la magia sexual, ese fuego se despierta en un momento determinado cuando hay unos requisitos que así lo ameriten. Eso es tema de otra disertación. Pero lo que es interesante es que cuando el fuego despierta e inicia su ascenso hacia adentro y hacia arriba, por entre las 33 vértebras de la espina dorsal, aparecen 6 consecuencias del despertar del fuego, que están definidas en la terminología sánscrita, con 6 nombres. La primera de ellas dice, o se llama Ananda, dicha espiritual. La segunda se llama Kampan, hipersensibilidad de tipo eléctrico psíquico, explica el maestro Samael. La persona se va haciendo hipersensible a los fenómenos metafísicos, eléctricos, psíquicos. La tercera se llama Utan, aumento progresivo de los estados de conciencia, desdoblamientos astrales, experiencias místicas trascendentales. Después hay otro que se llama, otro estado que adviene a la persona llamado Gurni,
intensos anhelos. La persona queda en posesión de anhelos divinales continuos. Luego hay otros dos puntos, otros dos aspectos que guardan mucha relación con la meditación. Y son mursha. ¿Qué quiere decir eso? Relajación espontánea y natural de todos los músculos y nervios del cuerpo durante la meditación. Y la última consecuencia se dice nidra, y quiere decir cierto tipo de sueño que queda en la persona y que normalmente se convierte en éxtasis durante la meditación. Entonces vean ustedes cómo el despertar del fuego es una verdad geovística y vedantina, dice la gnosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el despertar del fuego está en relación con las doctrinas cristiano-hebraicas y con las doctrinas de los Vedas orientales, que hablan del Tantra y que hablan de la meditación. Y explica el maestro Samael, la magia sexual, combinada luego con la relajación y la meditación, nos van llevando progresivamente a la quietud y a la iluminación. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que entienda. El que tenga oídos, que oiga. Porque estas cosas están dichas por el patriarca Samael y son axiomas inquebrantables de la sabiduría eterna. Esto es demostrable. Humildemente doy testimonio de que estas cosas son una verdad. No son cuentos, ni historias, ni leyendas. Son realidades, y no solo mi persona puede dar testimonio de esto. Hay otros compañeros que lo han vivido o lo están viviendo. Desde mi pequeña atalaya, yo me atrevo a decirlo hoy, pero no soy el único, ni he sido el único, ni seré el único. Pero sí quiero enfatizar que eso es verdad, eso es demostrable. Entonces, vean ustedes que la meditación guarda, por lo tanto, íntima conexión con la alquimia. Una pregunta personal, si lo permites en este momento. ¿Has tenido tú alguna vez un éxtasis o un samadhi? Sí. Me recuerdo que hace años, cuando mi real ser me lo permitió, experimenté por primera vez ese estado, haciendo justamente una práctica con otros estudiantes en un curso de misioneros. Y después de una hora de mantralizar, entramos en el estudio de los pensamientos, en la observación de los pensamientos. Y fui llevando a los estudiantes y luego dije, ahora no dialoguéis con la mente, no dialoguemos. Observemos todo lo que llega a la pantalla de nuestra mente sin dialogar, sin criticar, sin objetar. Y luego quedaros en paz. No busquéis nada, no deseéis nada, no ansiéis nada. Claro, yo me aplicaba la medicina a mí mismo también. Y en un momento determinado me sentí sacado fuera del cuerpo de manera estrepitosa. Algo me sacó por el plexo hacia afuera. Y me estaban esperando dos maestros. Uno de ellos tenía una piedra tallada con unos símbolos. Entonces, cuando me vi allí, me di cuenta que me salí del cuerpo. Y uno de ellos me dijo, rápido, porque este éxtasis no va a durar mucho tiempo. Mira la respuesta a tu preocupación. Yo estaba preocupado por comprender ciertos estados míos que estaba, digamos, intentando comprender. Y allí me mostraban la respuesta.
y regresé. Aquello fue un pequeño éxtasis, ¿no? Pero suficiente para darme un resultado que estaba buscando. Pero eso luego la persona con perseverancia pues lo prolonga más. Entonces ya le dan más tiempo, más respuestas, más continuas. Y así es como los éxtasis se van prolongando. Cuando el venerable maestro Samael nos dice en los aspectos concernientes a la segunda cámara de nuestros estudios, no voy a ser muy expresivo en este punto porque este vídeo posiblemente llegue a hermanos de nuestros estudios que no están todavía en segunda cámara. Él dice, el oficiante, en un momento determinado, en estado de éxtasis, atraerá los átomos del cosmos para que mediante ciertos mantras queden depositados en el pan y en el vino. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Pues él habla del oficiante en estado de éxtasis. Eso, ¿por qué dice el maestro esto? ¿Será que a él le gustaba decir mentiras? ¿O será que él está llenando los libros con palabras por llenarlos? No. Un avatara jamás miente. Ni pierde el tiempo en escribir literatura barata. Está invitándonos a todos a que con nuestro trabajo psicológico interior fecundo, con la disciplina aplicada a la meditación, a la oración, llegado el momento seamos capaces de percibir esos átomos de gloria que bajan en ese momento en nuestra segunda cámara y nosotros los canalicemos a donde Él nos está diciendo, al pan y al vino. Eso es porque tenemos que llegar ahí. Y esto puede ser, en un principio, pequeños éxtasis, pequeños destellos, pero tenemos que llegar ahí. No es que tengamos que codiciar llegar ahí, no estoy hablando de eso, porque eso es enemigo de la meditación. Pero sí que debemos saber que el avatara quiere eso de nosotros, como resultado de nuestro trabajo. Un día, no importa cuándo, pero nuestros pasos tienen que ir hacia allá. Nos ha parecido, Óscar, muy interesante lo que explicabas antes de la relación que existe entre la meditación y la ciencia de la alquimia. Porque hay mucha gente que este tipo de relación no se lo han planteado nunca. Sí. Entonces, ¿podrías darnos tú una práctica que ayudara en ese proceso o en esa simbiosis de la alquimia y la meditación? Bueno, primero tengo que decirles que, claro está, la ciencia de la alquimia está reservada a los matrimonios, a los que tienen esposa o esposo. Pero, ¿qué hacer con los que no tienen acceso a los misterios del sacramento de Roma? ¿Ignorarlos? ¿Dejarlos fuera? No. El maestro dice que tanto para casados como para solteros hay una forma de ayudarnos a convertirnos en expertos de la meditación. Dice, tenemos un dinamo, que es la voluntad, un generador, que son nuestras gónadas sexuales, y una bomba de succión, que son las fosas nasales. Entonces, dice el maestro, cuando nosotros ponemos en juego nuestra voluntad y transmutamos mediante el Hamsa, el ejercicio tántrico de transmutación en el que va el mantra Hamsa, Ham para inhalar los átomos de
el tercer logos, y Sa, para establecer el equilibrio. Cuando nosotros utilizamos nuestras fosas nasales, unidas a la concentración durante esta práctica, y inhalamos el prana, que está contenido en el oxígeno, y contraemos los esfínteres sexuales, y luego exhalamos el aliento, exhalando, y pronunciando el mantra Sa. Esos átomos de nuestra energía creadora van subiendo por canales que están a ambos lados de la espina dorsal. Ida y Pingala se les llama en Oriente. Canales que están conectados a nuestras gónadas sexuales. Por allí suben átomos de energía creadora transformada en otra energía superior, más sutil. Y eso desemboca en el torrente sanguíneo y en el cerebro. Entonces, ¿qué se persigue con este ejercicio de transmutación? Que el cerebro se impregne de unos átomos que automáticamente, después de 15 a 20 minutos de esta práctica, producen un sueño específico que nos ayuda a entrar en meditación. Entonces ese sueño es domesticable y mediante ese sueño entonces empezamos a realizar todo aquel proceso a partir de pratyahara, de descartar pensamientos, de abandonar deseos, recuerdos, etc. Y muy probablemente desemboquemos en el samadhi. Miren ustedes lo que les voy a decir. Cuando los hippies se constituyeron como movimiento de rebeldía social, y se les llamó rebeldes sin causa, con ellos apareció un mal hábito, el mal hábito de fumar la marihuana. Esta hierba, cuando se quema y se inhala por las fosas nasales, golpea la glándula pituitaria y la pineal y produce estados ensoñativos que desconectan a la persona de la realidad circundante. Entonces les hace sentir a los hippies una somnolencia que les produce la sensación de un estado de bienestar y de superioridad con respecto a los demás. Inclusive, esta hierba produce, al impactar sobre la glándula hipófisis y la pineal, pues destellos de clarividencia. Pero al ser un estado producido artificialmente, eso no dura mucho, dura el tiempo que la persona está estimulada por la hierba. Y una vez que termina el estímulo, la persona siente un bajón moral espantoso, porque era un estado artificial. Y por eso se enganchan en un nuevo porro o pitillo de marihuana. Y ahí es donde se vuelven drogadictos. Ese estado que consiguen los hippies de somnolencia para desconectar de la realidad, nosotros los gnósticos lo conseguimos con el Hamsa, con los mantras de transmutación y mantras para aquietar la mente. Entonces, con el ejercicio del Hamsa y luego unos mantras para encantar los 10.000 clanes de la mente, entonces entramos en esos estados de conciencia superlativa. Experimentamos fenómenos trascendentales, no inferiores como experimentan los hippies. Podemos percibir fenómenos de clarividencia superior, no inferior. Los hippies, cuando despertaban clarividencia, entonces veían cosas grotescas. Veían de pronto millones de cucarachas, todo correspondiente al astral inferior. Veían huecos, agujeros enormes, precipicios, monstruos, que eran sus propios yoes. Eso es porque ellos entran en el mundo de la hipersensibilidad inferior.
nosotros entramos en el mundo de la hipersensibilidad superior, por el camino de la transmutación y por el camino de la mantralización. Hay mantras que, habiendo nosotros hecho el ejercicio de transmutación, luego estimulan al cerebro y a las glándulas, como el gate, 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 para, gate, para, samgate, bodhi, swaha. Esto pronunciado 100 veces, les juro que hace que la mente sea arrullada como un bebé en la cuna. Y cuando la mente está arrullada, la podemos explorar, la podemos quitar. Y entonces quien nos habla es la conciencia, la esencia. El mantra Om Mani Padme Hum, que los tibetanos pronuncian mucho. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om. Y que en un sentido más superior es Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom. Estos mantras justamente son para ayudar a calmar la mente. Después de pronunciados los mantras, hay que quedarse en silencio, observando todo lo que va apareciendo allí. Y como hemos hecho el ejercicio de transmutación y el ejercicio de mantralización, entonces esto hace que la psique se vaya pacificando, pacificando. Y llegará un momento en que será la persona sentarse, empezar a hacer el ejercicio de transmutación y mantralizar y rápido entra en el estado de dhyana. Pero eso hay que lucharlo. Y hay que lucharlo porque en la meditación completada recibimos información de cómo estamos, de cómo marchamos. Quizás hemos estado suplicando a la Divina Madre durante un mes con ejercicios, con asanas, comprensión sobre tal cosa. Y un día de tantos en que ni siquiera nos acordamos de esa comprensión que necesitamos, irrumpe en la mente, por voluntad del Padre, la comprensión que habíamos solicitado. Y la comprensión llega como el hipo. La comprensión no la fabrica la mente. La mente analiza la tesis, la antítesis, pero no da la síntesis. La síntesis la da la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Es un regalo, es un poder. ¿Quién da la comprensión? La esencia, la conciencia, el corazón, la intuición. Lo que hoy comprendemos de una forma, mañana lo comprendemos más a fondo. La comprensión es elástica, se va alargando. Cuanto más nuestra psiquis se vaya calmando y más nuestros análisis sean más profundos, la comprensión viene como respuesta a esas inquietudes nuestras. Pero no pretendamos conseguir la comprensión por el raciocinio, eso es absurdo. La mente tiene su límite, la razón tiene sus límites. Nosotros con la razón llegamos al análisis, punto. No le busquemos más vueltas porque no hay más. El resto viene por añadidura, como un erupto. La comprensión llega como un erupto que viene de adentro hacia afuera. Es como la risa. Nosotros no nos reímos cuando queremos. La risa, si es natural, es espontánea. Cuando uno se ríe sin ganas, la gente se da cuenta. Y se dan cuenta que hacemos una mueca, en realidad de reírnos. Entonces, esto es importante. La comprensión brota
del corazón, pertenece al corazón, no a la mente. Por eso, a veces, por ser la naturaleza de la mujer más delicada que la del hombre, no siempre, porque hoy en día hay muchas mujeres que están peores que los hombres en estos tiempos, pero por naturaleza la mujer es más delicada que el hombre, pues por estar menos contaminada. A veces una mujer comprende en forma directa un estado que tiene su marido, sin pasar por muchos análisis, simplemente observa detenidamente y le brota la llamarada de la comprensión. Y sabe lo que le pasa. No tiene que hacer un ejercicio filosófico de si su marido es o no abogado o es periodista, o a qué horas entró, a qué horas llegó hoy. No. Simplemente lo observa y sabe lo que pasa. Y sabe, en base a esa comprensión, si ese día le habla de tal cosa o no le habla. Si el ambiente está tenso o no está tenso, etc. Eso es comprensión. Entonces la comprensión no es hija de la razón, como creen los intelectuales. Eso sería lo que denomina el maestro Samael pasar de la mente razonativa a la mente intuitiva. Sí, claro. La meditación hace que nuestra mente se vuelva intuitiva. A la larga, pensamos con el corazón y sentimos con la mente. Dicen que así vivían los antiguos egipcios. Para los egipcios, el corazón era la morada del pensamiento. Curioso, ¿no? Pensar con el corazón. Eso es muy bonito. Pero desde que entró o nos invadió la filosofía aristotélica griega, pues quedamos embotellados en el uso excesivo del razonamiento mecánico, que conduce solamente a crisis internas. Óscar, ¿cómo definirías tú eso que los orientales llaman el vacío iluminador? Sí, el vacío iluminador es muy interesante. El vacío, pues, es la conquista de un estado en el que quedamos vacíos de toda fatuidad, de toda cosa absurda, insubstancial, y llenos de cosas trascendentes. Cuando se habla de vacío, entiéndase que va acompañado de la palabra iluminador, un vacío que ilumina. Claro, un iluminado no es un sujeto pánfilo, tonto o estúpido, es un sujeto iluminado, una persona que está vaciada de las estupideces que tiene todo el mundo y está iluminado por el fuego del Espíritu, por la luz del Espíritu. Entonces, el vacío es la meta de los yoguines expertos en la meditación. Hay dos escuelas en Oriente que hablan del vacío. Una es la escuela Hinayana y la otra es la escuela Mahayana. ¿Qué dice la escuela Mahayana? Pues la escuela Mahayana dice que lo importante para una persona es experimentar el vacío, y eso es suficiente para ellos. Entonces a ese vacío los de la escuela Hinayana lo llaman agua muerta. Vamos a explicar esto por qué. Porque a la escuela Hinayana solo le interesa el vacío como un fenómeno a experimentar, no como un fin. Entonces ellos se esfuerzan en que el devoto, mediante ayunos, disciplinas, mantras, etc., conquiste el lograr desembotellarse un día de la mente. Y cuando uno se desembotella de la mente, experimenta la vida libre en su movimiento. Tiene acceso
a las dimensiones superiores del espacio y puede comprender la naturaleza de Dios. ¿Entendéis? Entonces eso es el vacío. La unitotalidad de Dios lo comprende en el vacío. Y ellos dicen que eso es suficiente porque la persona, es verdad, queda tan impactada que entonces puede seguir viviendo una vida espiritual. ¿Okay? Hay que decir que hay personas en el Oriente que no habiendo desintegrado el yo, el ego, pero siendo muy perseverantes en estas técnicas orientales, pueden conseguir un día el vacío y hasta tal punto que desencarnan, pierden contacto con el cuerpo físico. El cuerpo físico se muere. Esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, son palabras del venerable maestro Samael. Entonces la persona desencarna en un éxtasis. Y claro, el que desencarna en un éxtasis seguramente desencarna sonriendo, ¿no? Y los que están allí se quedan luego de ver que la persona ha muerto anonadados y dicen, se lo llevó Dios. Tuvo un arrebato místico y lo nombran santo por allá en Oriente y le ponen velas y hacen estatuas en madera de él y se convierte él mismo y su estatua en un lugar de culto y de peregrinación. ¿Y esa persona a dónde se fue? Con el estado de vacío puede ser que se quede ubicado en el mundo causal o en el mundo búdico o en el mundo átmico un tiempo. Entonces por allí está viviendo entre las delicias del mundo nirvánico o paranirvánico o maha paranirvánico. Punto. Un día de tantos. Los jueces de la gran ley, los alguaciles de la ley que se mueven en todas las dimensiones, lo encuentran a aquel difunto en aquellas regiones. Lo examinan y ven que tiene todo el ego vivo, porque nunca se dedicó a estudiarse a fondo. Era un místico que con una disciplina se desembotelló y desencarnó. Pero él no desintegró el yo. A lo mejor ni tuvo interés. Cuando lo examinan, le ven todas sus monstruosidades. Y le dicen, oiga, señor, usted no puede estar aquí. ¿Cómo que no? No. Usted, su nivel es otro. Y además, usted tiene que regresar al mundo físico, porque usted desencarnó antes de tiempo. Usted tiene que volver a la rueda del samsara. Y lo hacen nacer a lo mejor en Brooklyn, en Estados Unidos, o en el barrio de Queens, que es uno de los peores de Nueva York. Nace allí porque es lo que se merece, según su dharma. Y entre una familia de gentes que no tienen que ver nada con la espiritualidad. Y que a lo mejor riñen, gritan, se pelean, consumen drogas, crece y ese que está siendo venerado en un lugar de Oriente, con una estatua de madera que se le esculpió, ahora es un personaje que anda por allí, barbudo, mendigo, bebiendo alcohol por una calle de Brooklyn o del barrio de Queens. Porque él experimentó el vacío fenoménicamente, pero no lo cristalizó de por vida. ¿Y cuál es entonces la contrapartida a esto? La contrapartida está en la escuela Hinayana. La escuela Hinayana dice, no basta con experimentar el vacío iluminador, lo correcto es cristalizarlo en nosotros de manera permanente. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Qué es lo que a nosotros no nos deja llegar al vacío? ¿Qué será? Pues los yoes, ¿no? Los elementos de discordia que mantienen nuestra mente en permanente campo de batalla, los llevamos dentro, son los yoes nuestros. Si los actores son eliminados, no hay dramas dentro, ni hay comedias, ni hay tragedias, ni hay recuerdos, ni estupideces. Eliminados los factores de la discordia, ¿qué queda en nosotros? Paz. Y si esa paz
se aumenta, se aumenta, se aumenta, y se aumentan niveles de espiritualidad en nosotros. Entonces conseguimos el vacío que llama la escuela hinayana agua viva, porque es permanente. Por eso ellos llaman al vacío de la escuela mahayana agua muerta. La escuela hinayana es la gnosis. Por eso la gnosis es la antigua religión de Jaino, o de los jinas, o del nana, ñaña, o nana yoga. Esa es la gnosis. La gnosis es conocimiento revelador. Y la escuela hinayana, tántrica, es parte de la gnosis. Nosotros en la gnosis tenemos integrada la escuela hinayana cuando estamos trabajando en la meditación y en la alquimia. Nosotros nos vamos por la escuela mahayana. ¿Entendido? Entonces, vean ustedes qué interesante. Es un mismo fenómeno visto desde dos ángulos. El vacío iluminador como un simple fenómeno o el vacío iluminador cristalizado permanentemente. En este punto, los que conocimos al venerable maestro Samael, vimos que él tenía el vacío iluminador permanentemente. Si no, explíquenme ustedes cómo ese gran ser, cuando algunas veces nosotros le íbamos a contar un sueño que habíamos tenido para que nos lo explicara, algunas veces a mí personalmente me llegó a decir: ya me vienes a contar tu sueño. Tu sueño era este y esto, ¿no? Y yo me quedaba simplemente boquiabierto y dije: pero ¿será posible, Dios? ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo se explica eso? Cuando una persona tiene el vacío iluminador, está en contacto con todo y con todos. Y la naturaleza y nosotros, seres humanos, somos libros abiertos para esa persona. Porque la conciencia está iluminada. Y cuando hay iluminación, hay intuición, hay clarividencia, hay polividencia, etc. Hay captación de todo y sobre todo de lo real. Cuando íbamos con el maestro Samael al Museo Nacional de Antropología en México, capital, o íbamos a San Juan de Teotihuacán, a las pirámides del Sol y de la Luna, a la calzada de los muertos, si tocaba un objeto, una escultura en el Museo Nacional de Antropología de los olmecas o de los toltecas o de los aztecas, y le preguntábamos: ¿qué significa esto, maestro, este símbolo? Rápidamente, en segundos, por pura iluminación, decía: ¿no están viendo ustedes que esto significa esto? Claro, para nosotros era obvio cuando él nos lo explicaba. Pero si él no lo explicaba, aquello era abstracto para nosotros. Pero era verdad. Cuando él le explicaba, rápido le veíamos sentido común. Ah, efectivamente. Y alguna vez fuimos más lejos y le dijimos: ¿y esto, maestro, perdone usted, quién lo hizo? Entonces tocaba la piedra, se concentraba, y decía: esto lo hizo un sacerdote llamado tal, 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 y lo hizo por encargo de tal, 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 y para tal fin. Se integraba en los registros acásicos con una naturalidad pasmosa para averiguar el sentido secreto de la pieza, quién la había hecho y por qué la había hecho. Eso se llama el vacío iluminador permanente. Y yo creo que vale la pena luchar por esas cosas, ¿no? Bueno, realmente es no solamente ya interesante, sino magnífico, ¿no? Que puedas develarnos y explicarnos todas estas cosas. ¿La música qué papel juega en la meditación, Óscar? Mucho papel, pero obviamente para hablar de la música
tenemos que remontarnos, si la queremos poner en relación con la meditación, a un instrumento que se utilizó en tiempos muy remotos, en la llamada Orden del Dragón Amarillo, que floreció en la China antigua. La Orden del Dragón Amarillo era la orden de los individuos exaltados y que sabían entrar en arrobamiento místico cuando querían. Se comenta, dice el maestro Samael, que en aquellos tiempos aquellos monjes habían heredado de la antigua Atlántida un instrumento musical que constaba de 49 cuerdas. Cada cuerda tenía una nota y una vibración. Y cada una de esas 49 cuerdas guardaba concordancia con los 49 niveles de nuestra mente, psíquicos. Entonces, los monjes primero entraban en mantralizaciones y luego en silencio, y un artista iba tocando cada una de las 49 cuerdas de aquel instrumento llamado ayatafán. Y cada vez que sonaba una de aquellas cuerdas, ellos entraban en un nivel de la mente. Y así, cuando estaban dentro de ese nivel, entonces estudiaban sus procesos psicológicos en ese nivel. Cuando el artista lo consideraba oportuno, tocaba otra cuerda y entraban en otro nivel subconsciente de la mente. Claro está que ellos se llegaron a autoexplorar de tal modo que se volvieron dragones. Ser llamado a sí mismo dragón es haberse batido contra el yo con garras y uñas y con fuego. Entonces eran dragones de sabiduría. Esto nos pone en relación con los mitos heliocéntricos, con los cultos al dragón, la sombra del sol, la sombra del Cristo íntimo, con los mitos luciféricos o luciferinos y muchas cosas más desde el punto de vista gnóstico. Pero sobre todo esto quiere decir que el dragón, que es un animal mitológico, que tiene por característica el nunca dormir. Por eso se les llama a los dragones animales insomnes, porque nunca sueñan, nunca duermen. Siempre están con los ojos abiertos, ¿no? Eso significa estar despierto, de instante en instante. Por eso se les llamaba dragones. Entonces, estas personas, con este instrumento, se estimulaban para entrar en las reconditeces o laberintos de la mente. Y claro, llegaron a autoexplorarse a fondo, se autorrealizaron en aquellos días. En el antiguo Egipto, los egipcios no tuvieron ese instrumento, el ayatafán, pero sí que sabían darle a la flauta 7 notas musicales específicas que tocaban también la mente y las glándulas pineal e hipófisis. Y eso les ayudaba a entrar en los templos, en meditación profunda. Son coadyuvantes o coayudantes de la meditación. Incuestionablemente que lo ideal sería tener aquel instrumento arcaico, el ayatafán. Ese instrumento se perdió, desapareció. Todos los instrumentos de cuerdas que hoy se conocen en el pentagrama musical, dice el maestro Samael, son reminiscencias de aquel instrumento llamado ayatafán. Entonces la música es un coadyuvante de la meditación. Óscar, prácticamente hasta la llegada del maestro Samael, que ha explicado todas estas cosas, y además luego ya tú mismo a través de la experiencia, pues además has dado testimonio de lo que el maestro Samael ya nos explicó. Se consideró que la meditación realmente pertenecía al mundo oriental. Aquí en el mundo occidental prácticamente no se sabía nada de esto de la meditación. Sin embargo, a través de las explicaciones que nos estás dando, pues esa barrera, digamos, mental, se derrumba, ¿no? O sea, que una persona aquí
aunque hay una complejidad mental debido a la complejidad de la vida que nos rodea, sí puede perfectamente tener un vacío o alcanzar una verdadera ciencia de la meditación. Sí, incuestionablemente que sí. Es que de todo hacemos dogmas, ¿no? Tenemos ideas preconcebidas. Entonces, claro, pensamos siempre que meditación igual gurujís de la India. Y eso es absurdo. El maestro Samael es el vivo testimonio y el vivo exponente de que un hombre occidental, desarrollando sus posibilidades que están adormecidas, se convierte en un experto de la meditación. Yo les digo a ustedes que ahora mismo, en el mundo oriental, hay muchos monjes que están en sus monasterios, monjes budistas o lamaístas, que puede ser que aunque estén con su túnica azafrán y quemando muchas ramas de incienso y haciendo mucho estudio de los sutras y de las palabras del Buda o del Bhagavad Gita o de Tsongkhapa, no sepan todavía meditar. Están intentando meditar. Lo bonito allá es que ellos están dedicados solo a eso. Pero no significa que lo estén consiguiendo todos. O de que por ser orientales tienen licencia para conseguirlo más rápido que un hombre occidental. La meditación no es patrimonio de ninguna latitud, es un patrimonio universal. Lo que sí es importante es la disciplina para conseguir la técnica de la meditación, que es otra cosa. Óscar, ¿y podrías darnos una receta para conseguir llegar al silencio de la mente? Sí. El maestro Samael da una práctica, da varias prácticas. Personalmente me gusta mucho recomendar esa práctica en la que invocamos al arcángel Rafael y al venerable maestro Hermes Trismegisto en el nombre de Cristo, por la gloria de Cristo, por el poder de Cristo, los llamamos, los invocamos. Varias veces los llamamos en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la gloria de Cristo. Y una vez que los hemos llamado, les pedimos a estos dos seres que nos ayuden a calmar la mente, a tener paz en la mente. Y luego pronunciamos el mantra S.M. Han, así. Eso repetido muchas veces y luego volviendo a hacer la oración y repitiendo de nuevo muchas veces este mantra, créanme que la mente se va calmando, porque estos dos seres van depositando en nuestra mente fluidos divinos. Y cuanto más practiquemos con estos dos seres, cada día, mínimo una hora diaria, entonces nuestra psiquis se va calmando. Y los beneficios de que la psiquis se vaya calmando son múltiples, muchos. Los acabamos de comentar. Se ha hablado también, Óscar, de la enfermedad del samadhi. Sí, es curioso, pero algunas veces investigadores de la ciencia de la meditación llegaron a descubrir que a veces los monjes se metían en un estado de éxtasis y se desconectaban de la realidad. Y claro, si ese monje tenía que seguir viviendo y no había disuelto el ego, es un peligro. Es un peligro porque no ha hecho el trabajo a fondo. Entonces decían algunos expertos que los superiores de los monasterios los sacaban del éxtasis con una cachetada fuerte, porque si no
quedaban en un estado, dijéramos, nirvánico, pero desconectado de la realidad, y eso no es bueno. Necesitamos, sí, vivir en esta realidad tan oscura, desgraciadamente, para hacer nuestro trabajo psicológico y ir desintegrando el ego. Y a ratos entrar en estado de éxtasis para recibir ayuda extra, experiencias místicas que nos estimulen, información que sea relevante. Y más tarde, entonces, puede ser que tengamos, como el maestro Samael, el vacío iluminador permanente, pero ya es distinto, ya hemos hecho el trabajo de disolución del ego. Entonces no nos comportaremos estúpidamente, sino que sabremos vivir en este mundo de 48 leyes, pero nuestra psique es conectada con las esferas superiores. Antes has hablado, Óscar, del dragón. Se sabe que en la antigua China existió la Orden Sagrada del Dragón Amarillo. Sí. ¿Podrías hablarnos un poco de lo que era esta orden? Sí, esta orden es la que utilizaba este instrumento del cual yo ya hablé, ¿no? El ayatafán. Indudablemente que era una orden monástica, una orden muy grandiosa. Allí se practicó el Shaolin. El Shaolin tenía 33 cámaras de acceso. Y allí se practicaban muchas de las artes marciales que por ahí vemos hoy totalmente degeneradas, como el Kung Fu, el Tai Chi y todas estas cosas, ¿no? Con el propósito de enfrentarnos en los mundos internos a los múltiples yoes. Y entonces, por eso vemos, ¿verdad?, esos movimientos tan ágiles de los guerreros del Shaolin, pero eran luchas internas, no externas, como creen las gentes. En esta orden se adiestraban las personas en el uso de las 2 espadas, no solo de una, sino de 2. Una es el azufre y la otra es el mercurio. En esa orden habían hombres y mujeres. Y cuando alguien alcanzaba el título de dragón es porque estaba en pleno autoconocimiento de sí mismo. Esta orden fue muy grandiosa. Ellos llegaron a descubrir las 7 joyas del dragón amarillo. El maestro dice que él entregó 2, la primera y la segunda. Las otras le toca al estudiantado gnóstico que irlas descubriendo. Entonces, pues, eso es lo que puedo decir de esta orden. Seguramente muchos de los amigos y compañeros que están viendo esta entrevista se estarán preguntando cómo eran las meditaciones en tercera cámara con el maestro Samael. Sí. Te hago esa pregunta, ¿cómo eran las meditaciones? Bueno, primero y principal, cuando se entraba en una tercera cámara, lo primero que tenía que saber el que ha participado en una tercera cámara era que se sabía cuándo entrábamos, pero no se sabía cuándo salíamos. O sea que ahí no se podía estar pensando en el concepto a tiempo. Eso estaba prohibido. Entonces, el maestro en las terceras cámaras casi siempre comenzaba por limpiar el ambiente con exorcismos, con curaciones. Posteriormente nos dictaba una cátedra de tercera cámara. Y después venía una práctica de tercera cámara. Si la práctica era de meditación, pues ahí estábamos con él mantralizando incesantemente, 1 hora, 1 hora y media, o 2 horas. Y luego entraba todo el mundo en silencio. El maestro, claro, experto en esta técnica de la meditación, en cuanto dejábamos de mantralizar, ya no estaba en el cuerpo físico, se había ido. Se iba a hacer investigaciones. Pero a veces nos pedía que lo siguiéramos en las investigaciones. Y después, cuando él reventaba o terminaba la práctica, entonces preguntaba, ¿a dónde hemos estado? ¿Qué hemos hecho allí? ¿Con quién estuvimos? ¿En dónde estuvimos?
era deber de los que allí estábamos contestar. Si no habíamos logrado estar a la altura de las circunstancias, pues recibimos un pequeño regaño. El maestro mandaba a la persona a ser más profundo, a ser más concentrado, a tener más perseverancia, a practicar más. Porque el maestro no quería, en tercera cámara, gentes que estuvieran perdiendo el tiempo o le estuvieran haciendo a él perder el tiempo. Entonces, después pues venía casi siempre pues algo que realizamos en las segundas cámaras, ¿no? En la parte final, los días sábados. Entonces, con el maestro Samael pues era maravilloso entrar en las terceras cámaras porque casi siempre eran pláticas extraordinarias seguidas de prácticas que no sabíamos cuál iba a ser aquel día. A veces no eran prácticas que desembocaban en una meditación, sino en una invocación de una divinidad mediante la clavícula de Salomón. Entonces nos traía allí al conde de Saint Germain, al conde Cagliostro, al ángel Adonai, o nos traía al ángel Baruch o a Hermes Trismegisto, para que hiciera curación de algunas personas que estaban allí, o para darnos una información a los que estábamos ahí, etc. Esa era la tercera cámara. El maestro Samael era o es miembro de la Orden Sagrada del Tíbet. Sí. ¿Qué es esta orden? Bueno, la Orden Sagrada del Tíbet existió hace miles de años en el mundo físico. Después pasó a los mundos superiores, el gran monasterio de la Orden Sagrada del Tíbet, cuyo símbolo fundamental es el signo del infinito, el Santo Ocho. Esa orden consta de 201 miembros, de los cuales 72 brahmanes forman la parte superior de la cofradía. El maestro pertenece a la Orden Sagrada del Tíbet, mi real ser también. Esto me lo comentó él mismo. Puedo decirles, por experiencia mística que me permitió mi real ser, que esa orden existe efectivamente en el mundo astral superior. Es un gran monasterio enorme con un patio central y rodeado pues de una arboleda. Y allí pues se continúa ejerciendo pues, la ciencia de la meditación. Allí se encuentra el que visite esa orden con el gran rector de la misma, que es el gran maestro Bhagavan Aklaiva. Bhagavan es un título, y Aklaiva pues es el nombre de él. Entonces hay algunos Bhagavanes, pero hay también otros títulos honoríficos. Entonces, en esa orden hay maestros del rayo de la medicina, del rayo de la ciencia, o de la sabiduría, del rayo de la fuerza, y todos ejercen su misión a través de sus bodhisattvas, en una dirección o en otra. Y para asistir a esa orden sagrada del Tíbet, el maestro Samael da una práctica muy simpática a la hora de estar nosotros dormitando o metiéndonos ya en el sueño. Debemos imaginar en el entrecejo el signo del infinito, el 8 acostado, y en el corazón. Y venerando el signo del infinito, mentalmente pensamos en el rector de la orden, Bhagavan Aklaiva, y le pedimos en el nombre de Cristo, por el Cristo, bendito, poderoso Bhagavan Aklaiva, llévame a la orden sagrada del Tíbet, llévame, 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 llévame. Entonces, desde allá se invoca a la persona y se le hace pasar por unas pruebas, ¿no? La primera vez que asiste. Se le corta la cabeza, claro, en astral, nadie va a morir. Y la persona ve que su cabeza rueda, ¿no?, por el piso. Se le hace vivir
un terremoto, que es una prueba de tierra, o se le hace vivir pues una especie de fuego que lo envuelve y lo va a quemar todo. En fin, pruebas relacionadas con los elementos. O se le muestra el guardián del umbral, que es una parte del ser. El maestro explicó en un principio que era una larva en el matrimonio perfecto. Después, en Pista y Sofía, aclara él que es una parte del ser, que asume la figura de nuestra fealdad en un momento determinado, nuestra fealdad psicológica interior. Así pues que esa orden pues tiene mucha fuerza. Conectados a esta orden sagrada del Tíbet, hay un tipo de ángeles. Se les llama ángeles o budas dharmapalas. Los budas dharmapalas son budas relacionados con la fuerza marciana, expertos en combatir la magia negra, las tinieblas, combatir los demonios. Y justamente lo que se está cometiendo actualmente con el pueblo tibetano, quitándole su libertad, quitándoles su jurisdicción que les pertenece, quitándoles su religión, desnaturalizándolos, es obra de demonios, porque el Tíbet era desde la antigüedad un estado soberano teocrático y merece que se le respete su historia, que se le respete su dignidad, que se le respeten sus tradiciones, que se le respete su ideología. ¿Y por qué tienen que soportar los tibetanos pues a las hordas chino-comunistas? Porque esas hordas trabajan con entidades demoníacas, así lo digo. Y nosotros debemos pedir a los budas dharmapalas en cadenas que saquen a las hordas chino-comunistas del Tíbet para que el pueblo tibetano sea otra vez libre y ejerza su soberanía y el Dalai Lama sea repuesto en su trono como corresponde, según las tradiciones. Nosotros tenemos instrumentos para activar los coros de budas dharmapalas o budas marcianos, y son nuestras cadenas mágicas. Y como miembro de esa sagrada orden del Tíbet, ¿hay posibilidades de que algún día el Tíbet pueda ser libre? Sí, sí las hay. Pero antes la gran ley hará sentir su rigor sobre el pueblo chino para que desista de su empeño de esclavizar al pueblo tibetano. Sí hay posibilidades. ¿Se está trabajando internamente para eso? Sí, continuamente. Y físicamente el Dalai Lama hace lo suyo, hace lo propio. Bien, pues estamos llegando al final de esta entrevista que trata sobre la meditación. ¿Tienes alguna cosa que consideres importante sobre todo este tema para los estudiantes, practicantes de la Gnosis, referente a la meditación? ¿Qué decir? Sí, una frase final voy a decir. Dice el maestro Samael: el ego es el resultado de un largo proceso de exteriorización que iniciamos desde hace siglos, olvidándonos de nuestra realidad interior y desembocando nosotros en el culto a la vida exterior. Eso es el ego. Un proceso largo de exteriorización de nuestras energías psíquicas. La autorrealización íntima de nuestro ser es un largo proceso de interiorización, de
invertir el proceso. Si nosotros no dejamos de estar exteriorizándonos cada día más, identificándonos con los procesos externos a nuestro alrededor, si no cultivamos la vida interior, si no nos vamos recogiendo más y más y más en la oración, en la mística, en la meditación, nunca llegaremos a la autorrealización, porque ella es el fruto de un largo proceso de interiorización. Ya está bien de que los hermanitos gnósticos, nosotros, estemos pendientes del chismorreo, eso es el mundo exterior, del dice que se dice, de pasar el dato que me han pasado y de estar hipnotizados por internet. Ahora, el anticristo entró en los hogares a través de internet y hay que tener mucho cuidado, porque internet no viene de la logia blanca, eso es un invento del anticristo. Otra cosa es que nosotros querramos utilizar internet para ir contra el diablo, es decir, para lo que nos interese. Pero hacernos esclavos de internet es prácticamente colgar los guantes y tirar la toalla en el boxeo o en el gimnasio contra el yo. Es darnos por derrotados. Yo se los digo de todo corazón a los que me están escuchando. Si queréis que algo nuevo crezca en nosotros, hay que empezar por irnos divorciando de muchas cosas exteriores. Y entre ellas, la manía asquerosa de estar esclavos de internet. Es triste que cuando un servidor, en un momento X, entro a contestar los emails de los misioneros, me sorprende que ya aparece una larga lista de misioneros que se pasan el día, porque a la hora que yo entre, están ahí, chateando. ¿Y chateando qué? No es propiamente intercambiando puntos de doctrina. Se chatea para imbecilidades, para decir fulano de tal se puso a vivir con fulano, fulanita me cae gorda, fulanito es un estúpido, fulanito tal. Eso es perder miserablemente el tiempo. Entonces, desde esta tribuna, le digo a todos los misioneros que ya está bien de seguir en ese proceso absurdo de exteriorización más y más y más. Eso solo nos lleva a la fosilización del ego. Si queremos algo nuevo, hay que invertir el proceso. Hacernos cada día más introvertidos, en el buen sentido de la palabra, sin fanatismos. Pero ir cultivando más el mundo interior, estudiar más y más la doctrina, que es muy amplia, muy extensa, para comprenderla, entenderla y luego comprenderla. Hay que hacer prácticas, hay que aprovechar el tiempo que se nos escapa de las manos. Lo podemos decir de mil maneras, pero si nadie lo quiere escuchar, cada quien es cada quien y allá cada quien. Eso es lo que les puedo decir. Y una pregunta final, si lo permites. Un misionero gnóstico o misionera que esté haciendo el tercer factor, que esté haciendo misión y esté trabajando en la alquimia, pero no esté practicando y trabajando en la meditación, ¿qué es lo que puede conseguir o hacer en esta vida? Cosas a medias. Un trabajo psicológico a medias. Un trabajo alquímico a medias. Porque el escáner que nos permite revisar el trabajo es la meditación. El análisis y la meditación. El que no se toma su tiempo para analizarse y meditar, ¿de dónde saca la información para saber cómo marcha? Aunque se esté dando 40 cátedras al día para 40 personas distintas y esté transmutando sus energías, si no lleva
una disciplina de interiorización y de meditación, no sabe a dónde va. Y es posible que en un momento determinado su propio ritmo, en el auxilio de la meditación y la interiorización, lo extravíe del camino. Qué increíble. Aunque sea un misionero que está haciendo el tercer factor, puede estarse yendo por caminos equivocados, porque no tiene un escáner que le supervise el trabajo. Pues muchísimas gracias, Óscar, una vez más, por tu sabiduría y por toda la enseñanza que pacientemente nos has entregado en esta entrevista. Gracias también a todos los amigos, a todos los compañeros que vean esta entrevista, y pues te estamos enormemente agradecidos por toda la bondad que siempre tienes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias.